ciudadanos en general. Patricia Ulloque declara a la prensa en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, a su salida de Palacio de Justicia. Escuchemos. Los candidatos van a formular sus distintas propuestas y finalmente el elector libremente será el que determine quién será el próximo presidente de la República. Creo que eso, en un contexto como el nuestro, es sumamente importante y por eso lo quería destacar. Ministro, buenas tardes. Una consulta. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La Comisión de Relaciones consulta en estos momentos sobre la decisión del gobierno de la canciller para explicar por qué el presidente de la República no ha ratificado el tratado de extradición con Francia. Bueno, yo he estado toda la mañana en mi oficina, no he recibido ninguna citación. Tengo entendido que la canciller ha sido citada. Al respecto yo quisiera mencionar lo siguiente, porque a veces la pasión política lleva a algunos a sacar conclusiones o emitir juicios que no son los correctos. El proceso de tramitación de un tratado internacional conforme a la Constitución y la ley es el siguiente. El Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, inicia la etapa de negociaciones. Una vez que culmina esa etapa de negociaciones, ese proyecto de tratado es enviado al Parlamento Nacional. El Parlamento tiene dos opciones: aprueba o desaprueba. Es decir, si está de acuerdo mayoritariamente, aprueba el tratado. Y si está en contra, no lo aprueba. Con lo cual, ahí concluye el trámite. Y cuando el Parlamento Nacional aprueba un tratado, el siguiente paso es el proceso de ratificación. Y esa es potestad del presidente de la República, la ratificación de los tratados internacionales. Y es así por una sencilla razón, porque quien dirige las relaciones exteriores es el presidente de la República y no el Parlamento Nacional. ¿Por qué lo decide no ratificarlo? O sea, sabemos que el presidente dirige la política exterior, pero ¿por qué él en concreto decide no ratificarlo? Porque lo que ha habido es una evaluación posterior. Este tratado se inició en sus negociaciones hace 3 años. Es cierto que el mismo gobierno, pero otras personas. Y ahora las circunstancias, luego de una revisión, obligan a una reflexión. Por ejemplo, hay en el derecho internacional público países que niegan la extradición de sus ciudadanos. Cuando no hay tratado de extradición entre los países, se aplica el principio de la llamada reciprocidad. En cambio, hay países con los cuales no hay tratado y sin embargo se producen extradiciones. Lo que se va a evaluar acá es si es conveniente, teniendo en cuenta la situación jurídica de varios peruanos y ciudadanos en procesos judiciales en giro a nivel internacional, si es que resulta conveniente firmar un tratado que obliga al Estado peruano a extraditar, pero no a solicitar extradiciones. No sé si me dejo entender. Un ejemplo X, porque no quiero poner tampoco en cuestión temas que vayan a alterar las relaciones diplomáticas con países que tenemos en este momento excelentes relaciones bilaterales. ¿Motiva o no, o debe motivar o no una reflexión firmar un tratado en donde yo extradito pero el otro país no extradita? ¿Qué consecuencias debe considerarse? No solo me refiero para este caso, porque hay que estudiar también cuál sería el precedente si es que firmamos, mejor dicho, ratificamos un tratado, luego más adelante con otros países con los cuales no tenemos tratado de extradición, pero sin embargo las extradiciones se producen por razones, repito, del principio de reciprocidad. Las razones no se pudieron determinar en el momento de la etapa inicial, cuando se realiza la negociación y luego se reenvía al Congreso. Sí, bueno, como le repito, eran otras las autoridades, otros los ministros de Relaciones Exteriores, otro el presidente del Consejo de Ministros, y esta es la... Sí, y es el mismo presidente, pero
no todos los ministros somos iguales. Premier, lo que pasa es que muchos políticos han dicho que esta es una carta bajo la mesa para favorecer. Bueno, ya, mire, yo ahora tengo la obligación de ser neutral, ¿no es cierto? Y ¿usted cree que no tengo yo batería o munición para responderle a aquellas personas que tienen precisamente? Yo invoco a la ciudadanía a hacer un poco de memoria respecto al tema de extradiciones y de fugas o de renuncias. Yo me muerdo la lengua, tengo ganas, pero usted quiere que caiga, no, sí, está sangrando ya pronto, pero yo tengo la obligación de ser neutral. Yo dejo eso al debate político. Seguramente algunos perspicaces periodistas también harán una investigación de qué ocurrió en el pasado, no digo con las extradiciones, porque este es un problema complejo. Muchos dicen, no se le va a poder extraditar a fulano o a mengano, pero hay otros aspectos que recordemos que alegaban otras personas, como por ejemplo la doble nacionalidad, o el asilo político, o el refugio político. Así que entrar al terreno de las especulaciones jurídicas y políticas da para mucho. Sí. La anterior norma permitía extradición por 23 delitos. Bueno, mire, no me levante la voz, pero no me levante la voz, porque yo soy el presidente del Consejo de Ministros. Yo vengo acá a responder libremente, pero no voy a aceptar que me levanten la voz. ¿Usted me está levantando la voz? No, usted tiene que pedir disculpas porque me ha levantado la voz ya. Yo lo que digo es lo siguiente: los temas puntuales, la Canciller de la República los explicará ante el Congreso de la República. Yo quisiera más bien aclarar un tema, porque un funcionario del gobierno anterior ha dado unas declaraciones cuestionando el aspecto de defensa efectuado, y creo que es una declaración grave que hay que responder. Si ese señor tiene pruebas o indicios de comisión de delitos, debería ir el día de hoy al Ministerio Público y formular esas denuncias, porque si no, este señor incurre en el delito tipificado en el Código Penal, que se llama de omisión de denuncia. O sea que si ese señor tiene pruebas, tiene que ir hoy. Y si no va, yo invoco al señor fiscal de la Nación para que el día de hoy inicie una investigación de oficio y cite a este señor. Yo lo que quisiera mencionar es lo siguiente. Y esto es de dominio público, porque fue la prensa la que dio a conocer la situación en el Brain. Cuando nosotros asumimos el cargo de ministro de Defensa, encontramos una situación caótica en el Brain, sin equipos, sin helicópteros. La misma prensa denunciaba las condiciones en que se encontraban los soldados y policías, sin bases contra terroristas, sin ningún sistema de comunicación, con sueldos paupérrimos o miserables. ¿Quién aplicó esa política económica? ¿Quién aplicó esa política económica que permitió que los rezagos de Sendero Luminoso tomaran casi el control del Brain? Hoy en día la situación se ha revertido gracias a que las Fuerzas Armadas están equipadas, gracias a que se tomó la determinación de enfrentar al terrorismo. Desde el balcón es muy fácil criticar, pero cuando él manejaba todo el dinero del Estado, ¿por qué no dotó a las Fuerzas Armadas de equipos? ¿Por qué no pagó buenos sueldos a los soldados, oficiales y policías? Y de otro lado, si de manejo de dinero se trata, habría que recordarle a ese señor por qué con esa política llevada adelante surgieron presidentes de gobiernos regionales como Ancash, porque simplemente se transfería el dinero y no había control. Pero dejémoslo ahí. Yo no quisiera ser como este señor. Yo no quisiera mencionar, por ejemplo, cómo se hacían los pagos a las empresas brasileras, porque no tengo pruebas, y estoy seguro que esas investigaciones llegarán a conclusiones ciertas. En la entrevista él da un monto en cuanto al porcentaje de compras militares que se hicieron justamente. Mire, yo lo que digo es lo siguiente: las compras se han hecho conforme a los procedimientos legales previamente establecidos. Yo no he modificado ninguna norma. A lo largo de estos 2 años
En el único proceso que se ha presentado una impugnación de carácter administrativo fue en los aviones de transporte, en donde la empresa española objetó que la empresa Alenia italiana hubiese ganado. Después no hay ninguna impugnación, ni judicial ni administrativa. Y yo he pedido durante 2 años a mis detractores que presenten las pruebas. He sido interpelado, he concurrido, como a ustedes les consta, en diversas ocasiones a explicar las adquisiciones. Yo, a diferencia de otros, no me he reunido con traficantes de armas. Yo he ido al Parlamento Nacional, he viajado con periodistas. Ustedes conocen las caras de los ministros con los cuales se han firmado los acuerdos de gobierno a gobierno. Imputar en este momento cargos alegremente sin pruebas fomenta una política de insultos. Y yo en ese sentido también quisiera exhortar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros los ministros estamos limitados en nuestra opinión para entrar a refutar o hacer planteamientos contra candidatos. Pero lo que pido también es que esa neutralidad se aplique también en favor del gobierno, porque no puede ser posible que sin pruebas se esté acusando al gobierno de corrupto e inepto. Y yo pido en ese sentido mayor prudencia. En ese sentido, ¿cómo toma la invocación que ha hecho el defensor del pueblo, por ejemplo, para que el presidente no se entrometa en asuntos de carácter electoral, básicamente? El presidente tiene que cumplir con su misión hasta el final. A nosotros no se nos puede callar, no hay ningún precepto que en la Constitución diga las autoridades en periodo electoral guardan silencio y solamente reciben insultos. Eso no existe en ninguna democracia. Entonces, por esa razón, invoco también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que su neutralidad e independencia alcance también a algunos sectores, porque no quiero generalizar tampoco, pero algunos sectores que insultan y agravian sin pruebas. Y de otro lado, Pedro Cateriano Bellido, y lo he dicho más de una vez, no se va a correr, yo me voy a quedar acá. Muy buenos días, feliz año para todos.